para que comiences tu nueva vida. Como muestra de nuestro amor incondicional, te regalamos las escrituras de nuestra casa. Las palabras resonaron por los potentes altavoces. Un zumbido agudo atravesó el salón de bodas. Decenas de invitados quedaron en silencio por un segundo. Era un silencio espeso, repentino, casi irreal. De pronto, el ambiente estalló en aplausos ensordecedores. Pero en la mesa presidencial, algo oscuro y profundamente doloroso acababa de nacer. Algo que cambiaría a aquella familia para siempre. Carmen apretó los dedos alrededor de su copa de vino. El cristal tallado estaba helado contra su piel. Sus nudillos se volvieron completamente blancos. El líquido rojo y espeso tembló en el interior de la copa. Bajo las cálidas luces de las inmensas lámparas de araña, su madre, Rosa, mantenía un brazo en alto. Sostenía un fajo de documentos atados con un lazo rojo. Lo hacía con la sonrisa altiva y el orgullo de una reina. Elena, la novia y hermana menor de Carmen, se cubrió el rostro con ambas manos. Lágrimas de pura felicidad arruinaban su maquillaje. Mamá, papá, no me lo puedo creer. Sollozó la novia. Su padre, Antonio, se puso en pie rápidamente. Llevaba un traje a medida que rara vez usaba. Se acercó a su hija menor y la abrazó con inmensa fuerza. Su rostro irradiaba una devoción absoluta y ciega. Nadie miró a Carmen. Absolutamente nadie giró la cabeza hacia ella. En una mesa ocupada por 12 familiares directos, ella se había vuelto completamente invisible. Carmen se obligó a respirar hondo y despacio. El corsé de su vestido de seda le oprimía el pecho. Respira, se ordenó a sí misma en silencio. Sonríe, mantente quieta, no arruines este momento. Pero el corazón le latía con una violencia dolorosa. Sus ojos, oscuros y observadores, recorrieron los rostros emocionados de los invitados. Tíos, primos y amigos aplaudían con entusiasmo. ¡Qué gran familia española!, pensarían todos. ¡Qué padres tan sacrificados, humildes y ejemplares! Entregar el hogar de toda una vida, solo para asegurar el futuro de su querida hija menor. Pero había un secreto celosamente guardado en aquella sala. Una verdad que nadie entre los invitados conocía. Ninguno de los presentes sabía quién había salvado esa casa. Nadie recordaba a la persona que, durante los últimos 5 interminables años, había mantenido vivos esos muros de ladrillo. Esa persona era Carmen. 5 años atrás, la crisis económica había golpeado sin piedad. Antonio había visto reducidos sus ingresos drásticamente. La salud de Rosa había comenzado a deteriorarse. Sus articulaciones dolían tanto por la dura artritis, que apenas podía sujetar con firmeza el volante del coche. La hipoteca mensual se convirtió en un monstruo, una sombra que amenazaba con devorar el hogar familiar. Ante la desesperación visible de sus padres, Carmen no dudó ni un solo segundo en intervenir. Actuó como dictaba el respeto a los mayores, ese valor tan arraigado en la cultura de su país. Sin pedir aplausos, sin exigir reconocimientos públicos, abrió su ordenador portátil una noche de martes, accedió a su cuenta bancaria personal, configuró una transferencia automática mensual, una cifra enorme que recortó sus propios sueños, un dinero que estaba destinado a su futuro. El primer mes, ver el dinero salir dolió como una herida. Tuvo que cancelar un viaje muy deseado con su marido. El segundo mes, lo sintió como un deber ineludible, el sacrificio necesario que se esperaba de una buena hija mayor. Para el sexto mes, el inmenso gasto se había vuelto invisible. Era como el zumbido constante de la nevera en la cocina. Siempre estaba ahí, de fondo, sin que nadie lo notara. Cada día uno de cada mes, a las 8 de la mañana. El teléfono de Carmen vibraba discretamente sobre su mesa. Una notificación breve, fría, puramente mecánica. Pago procesado con éxito. Nunca hubo llamadas de agradecimiento por parte de sus padres. Nunca hubo una invitación a cenar para celebrar su ayuda. A veces, su madre suspiraba al teléfono durante la tarde. «Qué suerte tenemos de que todo siga en pie», decía Rosa. Carmen siempre asentía en silencio al otro lado de la línea. No se atrevía a recordarle a su madre la realidad. Esa suerte no era obra del destino. Esa suerte tenía nombre, apellidos y una cuenta asociada. El sonido cristalino de las copas chocando la devolvió bruscamente a la cruda realidad del banquete. El aire del salón olía intensamente a cordero asado, a los centros de mesa decorados con flores blancas, al perfume caro y dulzón que llevaba su madre. Sin embargo, Carmen solo sentía un sabor metálico en la boca. Un sabor amargo a bilis, injusticia y profunda traición. Intentó tragar saliva, pero sentía la garganta cerrada. «¡Vivan los novios!», gritó un tío desde el fondo del salón. «¡Que vivan!», respondió la multitud al unísono. El DJ de la boda subió el volumen de la música. Una melodía alegre y festiva inundó todo el espacio. Los elegantes camareros comenzaron a servir champán francés. La celebración alcanzó su punto máximo de euforia. Carlos, el marido de Carmen, estaba sentado a su lado.
No dijo una sola palabra en medio del alboroto. Conocía a su mujer mejor que nadie en el mundo. Lentamente, deslizó su mano por debajo del mantel blanco. Sus dedos cálidos buscaron la mano helada de su esposa. La apretó con una firmeza silenciosa y reconfortante. En ese simple roce, lejos de las miradas ajenas, había más amor y lealtad que en todo aquel enorme salón. Carmen soltó la pesada copa de cristal lentamente. Dejó la mano sobre su regazo, entrelazada con la de Carlos. Levantó la barbilla y miró directamente a sus padres. Rosa bajó los documentos por una fracción de segundo. Sus ojos se cruzaron de forma inevitable con los de su hija mayor. Fue un contacto visual brevísimo, fugaz, pero estuvo cargado de un peso insoportable. La madre apartó la vista de inmediato hacia los invitados. Había una clara punzada de culpa en ese gesto rápido. Pero también había un desafío silencioso y cruel. La absoluta certeza de que Carmen no haría una escena. La familia siempre había dependido de su extrema prudencia. Carmen era la hija responsable, la roca inamovible, la que solucionaba los problemas ajenos desde la sombra, la que siempre callaba para mantener intacta la paz familiar. Pero mientras la música sonaba a todo volumen, y los invitados reían a carcajadas ajenos al drama, algo se rompió dentro del pecho de la protagonista. No fue una fractura ruidosa ni un estallido de ira. Fue un chasquido limpio, profundo, definitivo e irreversible. El silencio interior de Carmen ya no era de sumisión. Era el aterrador silencio previo a un huracán. Había pasado su vida entera siendo el pilar invisible. Pero los pilares, cuando se agrietan por el exceso de peso, pueden derrumbar el edificio entero en cuestión de segundos. Observó fijamente a su hermana pequeña. Elena saltaba de alegría besando las escrituras de la casa. Aquella casa que Carmen había pagado con su propio sudor. Con sus noches de insomnio y sus renuncias personales. El lujoso banquete continuó su curso natural. El buen vino fluyó. Los postres desfilaron por las mesas redondas. La felicidad de la familia parecía absoluta e inquebrantable. Un cuadro perfecto digno de enmarcar. Carmen se obligó a mantener la compostura. Sonrió de manera autómata para las fotografías del recuerdo. Levantó su copa cuando fue estrictamente necesario. Pero su mente ya no estaba en aquella boda de cuento de hadas. Una pregunta oscura y poderosa empezó a tomar forma en su cabeza. ¿Qué pasaría cuando dejara de pagar aquella cuenta? ¿Qué harían sus padres cuando el próximo recibo del banco llegara sin los fondos que ella siempre proporcionaba en secreto? La noche de celebración apenas acababa de comenzar. Pero la tormenta perfecta, silenciosa y altamente destructiva, ya se estaba formando en el horizonte de aquella familia. ¿Cuánto tiempo tardarían sus padres en darse cuenta de que acababan de despertar a un monstruo dormido? Mucho antes de que las luces de aquella ostentosa boda cegaran la verdad. Los papeles en la familia ya estaban repartidos y grabados en piedra. En un hogar tradicional español, las jerarquías rara vez se discuten. Simplemente se asumen con el paso de los años, en absoluto silencio. Para entender la magnitud de la traición sufrida por Carmen, es necesario retroceder 5 años en el tiempo, hasta un invierno especialmente duro en la ciudad de Madrid, un invierno donde el frío no solo calaba en los huesos, sino también en las cuentas bancarias de miles de familias. Antonio siempre había sido un hombre de manos ásperas y mirada orgullosa. Toda su vida había trabajado en un taller de artes gráficas. Llegaba a casa oliendo a tinta fresca, a disolvente y a tabaco rubio. Era el clásico padre de familia que proveía sin quejarse jamás. Pero la crisis económica no entendía de orgullos ni de trayectorias. Las horas extra en el taller desaparecieron de la noche a la mañana. Luego, llegaron los recortes drásticos de jornada y sueldo. El pilar económico de la casa comenzó a desmoronarse lentamente. Al mismo tiempo, el cuerpo de Rosa empezó a fallar. La artritis atacó sus articulaciones con una crueldad implacable. Carmen recordaba perfectamente las tardes de domingo en casa de sus padres. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a linimento mentolado. Su madre apenas podía sostener la vieja cuchara de metal para remover el azúcar. El dolor físico de Rosa era evidente en cada pequeño gesto, pero el verdadero sufrimiento se respiraba en el tenso ambiente del salón. La hipoteca de aquella casa de ladrillo visto se había vuelto impagable. Una fría tarde de noviembre, Carmen visitó a sus padres. Al cruzar la puerta, notó que la calefacción estaba completamente apagada. El aire del pasillo cortaba la respiración. Sobre la mesa camilla del comedor, había un sobre con el logo del banco. Antonio estaba sentado en la penumbra, mirando fijamente el suelo de terrazo. Sus hombros, antes anchos y seguros, parecían haberse hundido. Rosa lloraba en silencio en la cocina, de espaldas a la puerta. El sonido de sus sollozos ahogados encogió el corazón de su hija mayor. Carmen no necesitó hacer preguntas incómodas. Reconoció al instante el papel rosado de los avisos de embargo.
Se acercó a la mesa, rozó el papel rugoso con la yema de los dedos. Y en ese preciso instante, tomó una decisión que cambiaría su vida. Pensó que ayudar a los padres en apuros era una obligación moral. Algo que los hijos adultos debían hacer por pura gratitud y lealtad. Sin esperar ovaciones en un escenario, sin medallas, sin focos. Solo el deber familiar integrado en el ritmo natural de la vida diaria. Aquella misma noche, sentada en el sofá de su propio piso, Carmen abrió su ordenador portátil de aluminio frío. La luz azulada de la pantalla iluminó su rostro cansado. Tecleó sus credenciales bancarias escuchando el rítmico clic de las teclas. Configuró una transferencia mensual fija y permanente. Una cantidad de dinero muy elevada que garantizaba el techo de sus padres. Al pulsar el botón de confirmación, sintió un peso enorme en el estómago. Pero también sintió el calor de estar haciendo lo correcto. Carlos, su marido, le preparó una infusión de manzanilla. El aroma dulce y floral inundó la pequeña sala de estar. Él le besó la frente y no cuestionó su decisión monetaria. Ambos sabían que implicaba renunciar a sus vacaciones, a sus salidas a cenar y a sus pequeños ahorros para el futuro. Pero el patrón de desigualdad no había nacido con aquella crisis. Se había forjado a fuego lento desde que Carmen era una adolescente. La memoria tiene una forma cruel de sacar a la luz los agravios del pasado. Carmen recordó nítidamente el día de su graduación universitaria. Fue una mañana apresurada, con un desayuno rápido en la cocina. El sabor amargo del zumo de naranja de bote. Sus padres le entregaron un sobre blanco y delgado. Al abrirlo, encontró un único billete de 50 euros. Su madre le dijo que estaban muy orgullosos de ella, mientras fregaba los platos. Su padre le dio unas palmadas rápidas y secas en el hombro derecho. Y eso fue absolutamente todo. Carmen no esperaba más, había aprendido a conformarse con las sobras emocionales. Hacer las paces con ser, la hija estable, era su mecanismo de defensa. Pero la herida se abrió de par en par 2 años después. El día en que Elena, su hermana pequeña, se graduó. Para Elena, el mundo entero se detuvo y se vistió de gala. Los padres organizaron una inmensa fiesta en el jardín trasero de la casa. Había guirnaldas de luces cálidas cruzando las ramas de los árboles. El olor a carne asada en la barbacoa impregnaba el vecindario entero. Contrataron unos altavoces enormes que hacían vibrar el suelo de césped. Había una tarta espectacular de 3 pisos adornada con bengalas. Decenas de familiares reían, bebían y celebraban bajo el cielo estrellado. Y al final de la noche, llegó el gran golpe maestro. Antonio se paró en el centro del jardín y pidió silencio. Con una sonrisa inmensa, levantó su mano derecha. Entre sus dedos, sostenía un llavero plateado que reflejaba la luz de las bombillas. Tu coche nuevo está aparcado en la puerta, anunció su padre a pleno pulmón. Todos los invitados estallaron en vítores y aplausos. Elena rompió a llorar dramáticamente y se lanzó a los brazos de Antonio. Esa noche, Carmen aplaudió junto a los demás invitados. El sonido de sus propias palmas le parecía hueco, irreal. Fingió que no sentía como una piedra fría y pesada se instalaba para siempre en la boca de su estómago. Ahí estaba la innegable y dolorosa realidad de su existencia. Elena siempre fue la luz brillante, la alegría desbordante, la gran promesa. Carmen, en cambio, era la planificadora, la solucionadora de problemas. La figura silenciosa que cocinaba, ofrecía su coche y limpiaba los desastres antes de que nadie más los notara. Su madre solía decirle a las vecinas que Carmen no daba problemas. Lo decía como si fuera el mayor de los cumplidos posibles, como si no necesitar nada de atención significara no ser nadie. A medida que las hermanas se hacían adultas, el abismo creció. Elena pasaba de un pasatiempo caro a otro sin ningún remordimiento. Cambiaba de trabajo cada 6 meses y de pareja con la misma frecuencia. Sus padres la llamaban por teléfono cada mañana al despertar, y cada noche antes de irse a dormir para comprobar que estaba bien. Si Elena olvidaba pagar una multa, sus padres lo solucionaban rápidamente. Si Elena gastaba de más en ropa de marca, ellos le transferían dinero. Si Elena lloraba por una ruptura, el universo entero giraba en torno a sus lágrimas. Pero cuando Carmen asumió el gigantesco peso de la hipoteca familiar, cuando canceló sus viajes a la playa, cuando dejó de comprarse ropa nueva y ajustó su vida al céntimo, nadie alardeó de ella en las cenas de Navidad. Ninguno de sus padres le preguntó jamás cómo estaba llegando a fin de mes. Carmen se había convertido en la viga de carga de una casa que no era suya. Una viga maestra, fuerte, robusta, enterrada bajo el suelo. Imprescindible para que todo el edificio no colapsara, pero completamente invisible a los ojos de quienes habitaban dentro. Ahora, sentada en la mesa del banquete nupcial, con los ecos de los aplausos aún zumbando en sus oídos,
Carmen comprendía el verdadero significado de aquel sacrificio. No había comprado la tranquilidad de sus padres. Había financiado el regalo perfecto para su hermana favorita. El cristal de la copa volvía a estar entre sus dedos. Carlos la miró de reojo, notando el cambio sutil en su respiración. El pecho de Carmen subía y bajaba con una lentitud peligrosa. Una frialdad nueva y desconocida se extendía por sus venas. El reloj del salón de bodas marcaba la medianoche. El cuento de hadas de la familia estaba a punto de terminar. Porque cuando el pilar invisible decide apartarse por su propio pie, ¿quién será capaz de soportar el peso de las ruinas que caerán del cielo? El lunes posterior a la boda amaneció cubierto de nubes pesadas y grises. El cielo de la ciudad parecía reflejar el estado de ánimo de Carmen. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 8 en punto de la mañana. Justo en ese preciso instante, su teléfono móvil vibró sobre la madera. Fue un zumbido corto, metálico y dolorosamente familiar. Carmen extendió su mano fuera del cálido y suave edredón. Sus dedos rozaron el cristal frío de la pantalla táctil. El intenso brillo hirió sus ojos cansados tras varias noches de insomnio. Transferencia automática completada 950 euros. El recibo mensual de la hipoteca acababa de salir de su cuenta corriente. El pago de una casa que, legalmente, ya no pertenecía a sus padres. Una vivienda que ahora era el lujoso regalo de bodas de su hermana pequeña. El estómago de Carmen se contrajo con una fuerza brutal y repentina. Un sabor ácido, amargo y áspero le subió rápidamente por la garganta. Se sentó en el borde de la cama, frotándose las sienes con desesperación. Durante 5 largos años, ese mensaje había sido un símbolo de deber. Un sacrificio silencioso que asumía con resignación y orgullo contenido. Ahora, cada letra en la pantalla era una humillación directa y cruel. Una burla a su enorme esfuerzo y a sus incontables noches en vela. A las vacaciones que nunca tomó y a la ropa que jamás se compró. A media mañana, el teléfono volvió a exigir su atención. El grupo de WhatsApp, irónicamente llamado La Familia Unida, cobró vida. Comenzó a escupir notificaciones sin descanso ni compasión. Bip, bip, bip. El sonido agudo perforaba el silencio de su despacho. Eran decenas de fotografías profesionales del banquete de bodas. Elena aparecía radiante, alzando las escrituras de la casa hacia la luz. Antonio y Rosa la abrazaban con enormes lágrimas de orgullo en los ojos. El chat se llenó de cientos de emojis de corazones rojos y copas brindando. Carmen deslizó el dedo por la pantalla con extremada lentitud. En las 50 imágenes compartidas, ella solo aparecía en 2. En una, estaba al fondo de la sala, totalmente desenfocada. En la otra, salía de espaldas, sosteniendo el pesado abrigo de su madre. Era un retrato perfecto y cruel de su papel dentro de aquella familia. De pronto, entró una larga nota de voz de Rosa. Carmen se puso los auriculares blancos y pulsó el botón de reproducción. La voz de su madre sonaba enérgica, cantarina, rebosante de exigencia. Hija, escucha, este sábado tienes que venir temprano a la casa. Tu hermana quiere cambiar el color de las paredes del salón de estar. Necesitamos manos fuertes para mover los muebles pesados. Trae ropa vieja y compra cinta de carrocero en la ferretería al venir. La grabación terminó con un chasquido sordo y seco. Ni un simple, por favor, ni un, ¿cómo estás?, ni un mísero, gracias. Era una orden directa, disfrazada torpemente de rutina familiar. El rol de Carmen seguía intacto, ser la mano de obra gratuita. La persona que despejaba el camino para que los demás pudieran brillar. La indignación comenzó a hervir lentamente en sus venas. El sábado por la mañana llegó con un viento helado que cortaba los labios. Carmen aparcó su coche frente al chalet de ladrillo visto de la familia. El olor a hojas secas y humedad llenaba la tranquila calle residencial. Al abrir la pesada puerta de madera, un fuerte olor químico la golpeó. Era el tufo penetrante e inconfundible de la pintura plástica fresca. El inmenso salón estaba irreconocible, cubierto de plásticos transparentes. Las preciosas cortinas azules que su madre tanto había amado, ahora yacían tiradas en el suelo, arrugadas como si fueran trapos viejos. Elena estaba sentada cómodamente en el centro de la sala, sobre un taburete. Llevaba unos vaqueros de diseño y una camiseta blanca inmaculada. Sostenía un café humeante comprado en una conocida y cara cafetería. El dulzón aroma a vainilla y caramelo inundaba el ambiente. Se mezclaba de forma extraña con el olor tóxico de los botes abiertos. Elena daba pequeños sorbos a su bebida, balanceando las piernas relajada. «Por fin llegas, hermana», exclamó la joven con tono de reproche. «Los techos son altísimos y papá no puede subirse a la escalera. Yo me acabo de hacer una manicura carísima para el viaje de novios. No puedo arriesgarme a estropearme las uñas ahora mismo.
Carmen apretó las llaves de su coche dentro del bolsillo de su abrigo. El metal frío se clavó dolorosamente en la palma de su mano desnuda. Miró a su padre, que luchaba por abrir un pesado cubo de pintura gris. Luego miró a su madre, que barría el polvo acumulado en una esquina. Ninguno de los dos alzó la vista para saludarla adecuadamente. Daban por sentado que ella se pondría inmediatamente el mono de trabajo. Que subiría a la alta escalera y haría todo el trabajo duro y sucio por ellos. No he venido a pintar, mamá, dijo Carmen con una frialdad inusual. Su voz sonó baja, pero cortante, cruzando el aire lleno de polvo en suspensión. Rosa detuvo el movimiento de la escoba de forma brusca. Las duras cerdas rasparon contra el suelo de madera con un chirrido molesto. Se giró hacia su hija mayor, con el ceño profundamente fruncido por el enfado. ¿Cómo que no vienes a pintar? ¿A qué demonios vienes entonces? Tu hermana necesita instalarse y dejarlo todo listo cuanto antes, Carmen. No seas egoísta, todos en esta familia tenemos que arrimar el hombro. La palabra, egoísta, flotó en el espeso aire del salón desmantelado. Chocó directamente contra las paredes que Carmen había estado pagando mes a mes. Egoísta, ella, la mujer que había evitado que toda la familia acabara en la calle. La ironía de la situación era tan grande que resultaba grotesca. El silencio se volvió tan tenso que casi podía masticarse. Elena dejó su vaso de café sobre una caja de cartón con un golpe sonoro. Su rostro adoptó la clásica expresión de una niña a la que reprenden injustamente. Si no querías ayudar, podrías haberlo dicho desde el principio, chica. Tampoco hace falta que te pongas con esos aires de grandeza. Carmen miró fijamente las manos impolutas de su hermana menor. Unas manos suaves, con uñas de gel perfectamente esmaltadas en rojo pasión. Luego bajó la mirada para observar sus propias manos. Estaban resecas por el frío, sin anillos caros, moldeadas por el esfuerzo diario. Durante un segundo eterno, estuvo a punto de estallar de rabia. Estuvo a punto de gritar a los cuatro vientos la gran verdad oculta. Gritar que esa casa no era un simple regalo caído del cielo. Que era el fruto amargo de sus 5 años de constante sufrimiento. La ira quemaba en su pecho como carbón al rojo vivo. Su corazón bombeaba sangre con violencia, retumbando en sus sienes. Pero la verdadera dignidad es una fuerza curiosa y extraordinariamente silenciosa. La gran victoria no consiste en gritar más fuerte que los demás. Consiste en retirar tu presencia de los lugares donde ya no te respetan. Traje la cinta de carrocero que me exigiste, mamá, dijo finalmente. Sacó el pequeño rollo de papel amarillo de su bolsillo. Lo depositó lentamente sobre un mueble cubierto de plástico protector. Dio media vuelta hacia la puerta sin añadir una sola sílaba más. Sus botas resonaron sobre la madera descubierta del pasillo central. Eran pasos firmes, medidos, que dejaban atrás décadas de sumisión absoluta. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó el suspiro exagerado de su madre. Siempre tiene que dar la nota. Qué carácter tan complicado y amargado tiene. Al salir a la calle, el aire puro y helado golpeó su rostro pálido. Respiró hondo, llenando sus pulmones hasta que le dolió físicamente el pecho. Una lágrima solitaria, muy caliente y salada, resbaló por su mejilla izquierda. No era una lágrima de profunda tristeza, sino de pura impotencia y liberación. Cuando llegó a su propio piso en el centro de la ciudad, Carlos la esperaba. Él no necesitó preguntarle cómo había ido aquella terrible mañana. Le bastó con observar la rigidez en los hombros caídos de su esposa. Se acercó a ella en absoluto silencio y le quitó el abrigo con extrema delicadeza. Sus manos grandes y cálidas masajearon los músculos agarrotados de su cuello. Ese pequeño roce afectuoso deshizo parte del nudo que asfixiaba su garganta. Estás a salvo aquí conmigo, le susurró Carlos suavemente al oído. No tienes que cargar con ellos sobre tus espaldas toda la vida, mi amor. Esas sencillas palabras fueron un bálsamo reconfortante y milagroso para ella. Por primera vez en muchísimo tiempo, Carmen se permitió sentirse vulnerable. Se apoyó contra el pecho firme de su marido y cerró los ojos con fuerza. El olor de su colonia suave, a limpio y a hogar verdadero, la ancló al presente. Las semanas posteriores a ese fatídico día transcurrieron en una tensa calma. Carmen se alejó discretamente, reduciendo las llamadas y evitando las visitas. Se concentró en su exigente trabajo, en su matrimonio y en sanar su alma. Pero en las familias donde el abuso emocional es una costumbre muy arraigada. El silencio de la víctima nunca se interpreta como un límite infranqueable. Se interpreta, de forma errónea, como una simple tregua temporal. Ella creía que la enorme humillación de la boda y la mudanza había sido lo peor. Pensaba que, al menos por un tiempo, la dolorosa tormenta había pasado de largo. Pero se equivocaba de forma rotunda.
Exactamente 2 meses después del brindis nupcial que lo cambió todo. El teléfono de Carmen volvió a iluminarse en la penumbra de su salón. Un breve mensaje de texto de Elena anunciaba una invitación a cenar. Un texto aparentemente inocente que decía, algo informal, solo para nosotros. El corazón de Carmen dio un vuelco extraño, mezcla de sospecha y miedo. ¿Qué nueva e invisible trampa se escondía detrás de aquella repentina invitación? 2 meses exactos habían transcurrido desde aquel amargo brindis nupcial. El otoño había teñido las calles de Madrid de tonos ocres y dorados. El aire vespertino era cortante y anunciaba la inminente llegada del invierno. Durante esas 8 semanas, el mundo de Carmen había parecido estar en paz. Una paz frágil, sostenida por la prudente distancia que ella había marcado. Pero en las familias donde las dinámicas tóxicas están tan arraigadas, el silencio nunca es sinónimo de una tregua verdadera y definitiva. Siempre es la tensa calma que precede a la siguiente gran tormenta. El mensaje de texto de su hermana vibraba en su mente como una advertencia. Venid a cenar a casa el viernes, algo informal, solo para nosotros. Carmen y Carlos iban en el coche, cruzando la ciudad envuelta en la noche. El habitáculo olía ligeramente a la colonia de sándalo que él usaba. Un aroma que siempre lograba calmar los nervios de su mujer. Los neumáticos del vehículo susurraban suavemente sobre el asfalto húmedo. Había llovido por la tarde, y los semáforos se reflejaban en los charcos. Carmen miraba a través del cristal frío de la ventanilla del copiloto. Tenía el estómago cerrado y un sabor metálico en la parte posterior del paladar. Si en algún momento te sientes incómoda, nos vamos, dijo Carlos. No apartó la vista de la carretera, pero su tono era firme y protector. Solo es una cena, respondió ella, intentando convencerse a sí misma. Pero ambos sabían que, en aquella familia, nada era, solo una cena. Aparcaron frente a la fachada de ladrillo visto de toda la vida. La misma casa por la que Carmen había vaciado sus ahorros durante 5 años. La luz cálida del farolillo del porche iluminaba la entrada principal. A través del gran ventanal del salón, Carmen observó un detalle doloroso. Su madre, Rosa, estaba subida a una pequeña banqueta de madera. Ayudaba a Elena a colgar unas modernas cortinas de color crema. Las preciosas cortinas azules que Rosa había amado durante 2 décadas, habían sido arrancadas y desechadas sin el menor miramiento. Elena hablaba sin parar, moviendo las manos con gestos amplios y exagerados. Se paseaba por el salón como si llevara viviendo allí toda su vida. Con la arrogancia de quien nunca ha tenido que sudar para conseguir un techo. Carlos tocó el timbre, y un melodioso sonido inundó el interior. Fue Antonio, el padre de familia, quien abrió la pesada puerta de roble. Llevaba un jersey de lana gris y sonreía con una amabilidad exagerada. «Hombre, ya están aquí los trabajadores de la familia», exclamó Antonio. Le dio una fuerte y ruidosa palmada en la espalda a su yerno. Luego se acercó a Carmen y le dio 2 besos fríos en las mejillas. El olor a tabaco rubio y loción de afeitado clásica inundó el ambiente. Al cruzar el umbral, Carmen sintió que pisaba un terreno desconocido. El aire olía intensamente a estofado de ternera con patatas, el inconfundible aroma del tradicional guiso español cocinado a fuego lento. De fondo, se escuchaba el murmullo de un partido de fútbol en la televisión. Todo parecía representar la típica y acogedora escena de una familia unida. Pero la intuición de Carmen hacía sonar todas las alarmas en su cerebro. Su cuerpo entero estaba tenso, preparado inconscientemente para el impacto. La mesa del comedor ya estaba servida con mantelería de hilo fino. Los cubiertos de plata brillaban bajo la potente luz de la lámpara central. Antonio les indicó con un gesto exagerado dónde debían sentarse. Les asignó los mismos asientos que habían ocupado toda la vida. Carmen se sentó entre su marido y su padre, como dictaba la costumbre. Pero la sensación de pertenencia había desaparecido por completo. Aquella ya no era la casa de sus padres, la casa de su infancia. Tampoco era su casa, a pesar de haber pagado cada ladrillo durante años. Ahora era el palacio privado de la hija elegida y consentida. La cena comenzó con una avalancha de conversaciones triviales e insustanciales. Elena relató cada mínimo y aburrido detalle de su viaje de novios. Habló de las playas de arena blanca, de los caros cócteles tropicales. Mientras tanto, masticaba trozos de pan tierno con absoluta despreocupación. Y ahora quiero poner una barbacoa de obra en el jardín, comentó Elena. Sus ojos brillaban de emoción mientras señalaba hacia el patio trasero. Una bien grande, para invitar a todos mis amigos los fines de semana. Rosa la miraba desde el otro lado de la mesa redonda. La contemplaba con la misma devoción que alguien mira la salida del sol. Asentía a cada ocurrencia de su hija menor con una sonrisa de pura adoración.
Carmen daba pequeños e imperceptibles bocados a su plato de estofado. La carne, aunque estaba tierna y jugosa, le sabía a ceniza pura en la boca. Tragaba con gran dificultad, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Observaba la escena con la frialdad de un forense analizando un cuerpo. Notó cómo sus padres intercambiaban miradas rápidas y cargadas de significado. Un lenguaje secreto que ella había aprendido a descifrar desde pequeña. Antonio se aclaraba la garganta más veces de lo estrictamente normal. Rosa movía su copa de vino tinto formando pequeños círculos nerviosos. Estaban preparando el terreno de forma meticulosa para pedir algo. Bajo la mesa, lejos de las miradas inquisitivas de los demás comensales. Carlos buscó la mano de Carmen y entrelazó sus dedos con los de ella. El contraste entre la frialdad de su familia y el calor de su marido le dio a Carmen la fuerza necesaria para mantener la compostura intacta. El sonido de los cubiertos chocando contra la vajilla de porcelana se detuvo de forma repentina cuando Elena se levantó para recoger los platos. El estrépito de la televisión del salón fue silenciado de un plumazo por Antonio. El pesado manto del silencio cayó sobre el comedor como una losa de mármol. Carmen soltó el tenedor, alineándolo perfectamente con el borde del plato. Sus manos estaban extraordinariamente firmes sobre el mantel blanco. Su respiración se volvió lenta, acompasada, profundamente calculadora. Rosa juntó ambas manos frente a su barbilla, apoyando los codos en la mesa. Adoptó una expresión de falsa vulnerabilidad que Carmen conocía de sobra. Una máscara diseñada específicamente para generar compasión inmediata. Qué rica estaba la cena, ¿verdad, hija? Comenzó diciendo su madre. Su tono de voz era meloso, practicado frente al espejo, casi teatral. Sí, mamá, muy buena, respondió Carmen con absoluta neutralidad. Antonio se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio vital de la mesa. Sus ojos esquivaban torpemente la intensa y oscura mirada de su hija mayor. Verás, Carmen, tu madre y yo hemos estado pensando mucho estos días. Las palabras flotaron en el aire cálido y perfumado del comedor. Eran exactamente las mismas palabras que siempre precedían a una tragedia. La psicología de la manipulación familiar estaba a punto de desplegarse. Como sabes, esta casa ya es oficialmente de tu hermana Elena. Y nosotros somos mayores, necesitamos encontrar nuestro propio espacio. Un lugar tranquilo donde pasar nuestros años de jubilación en paz. Carmen no parpadeó ni un solo instante. Mantuvo su mirada clavada como dagas de hielo en el rostro de su madre. La misma mujer que había entregado su único hogar por puro capricho. La misma que ahora se sentaba allí, actuando como una víctima de las circunstancias. Hemos estado haciendo planes, continuó Rosa con un suspiro lastimero. Miró a su marido buscando una aprobación silenciosa que recibió al instante. Y hemos tomado una decisión sobre nuestro futuro más inmediato. El corazón de Carmen comenzó a golpear contra sus costillas. Un ritmo frenético y ensordecedor que solo ella podía escuchar. Sabía perfectamente que lo que venía a continuación cambiaría las reglas del juego. Estaban a punto de cruzar una línea roja y extremadamente peligrosa. ¿Qué era exactamente lo que sus padres habían decidido a sus espaldas? Y lo más importante, ¿estaba Carmen preparada para enfrentarse a ello? El reloj de pared del comedor marcaba las 10:15 de la noche. El péndulo de bronce oscilaba con un sonido rítmico y constante. Tic, tac, un compás implacable que acentuaba la tensión del ambiente. Rosa exhaló el aire lentamente, como quien asume algo inevitable. Nos vamos a mudar a tu casa rural de la sierra, Carmen. Lo dijo con una naturalidad pasmosa y escalofriante. No fue una pregunta formulada con respeto y cautela. Tampoco fue una petición desesperada de ayuda familiar. Fue, simple y llanamente, la comunicación de una decisión inamovible. Como si estuviera anunciando sus planes para ir al supermercado. Como si el refugio personal de su hija mayor fuera de su propiedad. El silencio más absoluto y asfixiante cayó sobre la mesa del comedor. Un silencio tan denso que casi impedía respirar con normalidad. Elena bajó la mirada inmediatamente hacia su plato a medio terminar. Comenzó a jugar con las migas de pan usando la uña de su dedo índice. No se atrevía a mirar a su hermana mayor a los ojos. Era evidente que ella ya conocía aquel maquiavélico plan de antemano. Antonio, por su parte, asintió con la cabeza vigorosamente. Es el lugar perfecto para nosotros, hija mía, añadió el padre. El aire puro de la montaña le vendrá genial a las articulaciones de tu madre. Además, tú casi no vas por allí en los duros meses de invierno. Carlos, sentado junto a Carmen, se tensó visiblemente en su silla. Los músculos de su mandíbula se apretaron con una fuerza contenida. Esperaba el momento exacto para intervenir y defender a su esposa. Pero Carmen presionó suavemente la pierna de su marido bajo la mesa. Era una señal silenciosa que decía, déjame esto a mí.
El aire de la habitación parecía haber perdido todo su oxígeno. Carmen sentía el latido desbocado de su propio corazón en la garganta. Pero, de forma extraña, no sentía sorpresa ni conmoción. No había asombro en su interior, solo un doloroso reconocimiento. Una claridad cristalina que la iluminó por completo en aquel instante. Acababa de comprender el lugar exacto que ocupaba en aquella familia. Habían regalado la casa familiar a la hija favorita sin pensar en nada. Porque daban por hecho que la hija útil y responsable los rescataría. Su patrimonio, su esfuerzo y sus propiedades eran recursos de la comunidad. Carmen soltó el tenedor, que aún rozaba con la yema de sus dedos. Lo alineó milimétricamente con el borde de la vajilla de porcelana. Sus manos estaban increíblemente estables sobre el mantel blanco. Su respiración se volvió lenta, profunda, dominando el pánico inicial. En su interior, algo antiguo y muy pesado se resquebrajó para siempre. Era la culpa, la eterna necesidad de complacer a quienes no la valoraban. Esa enorme y oxidada coraza cayó al suelo hecha añicos, dejándola libre. No dijo Carmen, fue una sola palabra, compuesta por dos sencillas letras, una sílaba pronunciada en un tono bajo, sereno, pero inamovible. Un monosílabo que cortó el aire pesado como una afilada espada de acero. Rosa parpadeó rápidamente, confundida por lo que acababa de escuchar. Su cerebro no lograba procesar la negativa de su hija mayor. El guión que había escrito en su mente no contemplaba esa respuesta. ¿Cómo que no? ¿Qué quieres decir exactamente con eso, hija? Quiero decir que no os vais a mudar a mi casa de la sierra. La voz de Carmen no tembló en absoluto al pronunciar la sentencia. No había ira en sus palabras, ni gritos, ni histeria descontrolada. Solo había una firmeza fría, calculada y completamente devastadora. La habitación entera pareció inclinarse de forma vertiginosa. El asombro se dibujó de inmediato en el rostro envejecido de Antonio. Sus pobladas cejas se juntaron en un gesto de incredulidad absoluta. Pero, no tenemos a dónde ir, Carmen, balbuceó el padre aterrado. Ese no es mi problema, respondió ella, clavando sus ojos en él. Teníais una casa estupenda, una casa completamente pagada y segura. Pero decidisteis regalársela a Elena para que ella organizara barbacoas. Ahora, tendréis que asumir las consecuencias de vuestras propias decisiones. Rosa dio un fuerte golpe con la palma de la mano sobre la mesa. Las copas de cristal temblaron, derramando unas cuantas gotas de vino tinto. Eres una desagradecida, gritó la madre, perdiendo su falsa dulzura. Te dimos la vida, te hemos criado con todo nuestro amor y sacrificio. Carmen sonrió, fue una sonrisa tristísima, vacía y carente de alegría. Me criasteis para ser el seguro de vida de los errores de esta familia. Pero esa póliza de seguro acaba de ser cancelada definitivamente, mamá. El sonido agudo y chirriante de la silla de madera rompió la tensión. Carmen se puso en pie lentamente, alisando las arrugas de su vestido. Dejó atrás el calor opresivo de aquella mesa familiar llena de mentiras. La silla vacía quedó allí, como un testigo mudo de su liberación. Carlos se levantó al unísono, colocándose protectoramente a su lado. Lanzó una mirada glacial a sus suegros antes de abotonarse la chaqueta. No necesitaban intercambiar palabras para saber que debían marcharse ya. El doloroso trabajo emocional de Carmen en aquella casa había terminado. Elena finalmente levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos por el terror. El pánico empezaba a asomar en su rostro eternamente mimado e inmaduro. Por primera vez en su vida, comprendía que no habría red de seguridad. Si sus padres no tenían dónde vivir, el inmenso problema caería sobre ella. No puedes dejarlos tirados en la calle, Carmen, susurró la hermana menor. No los estoy dejando tirados, Elena. Están exactamente donde tú los pusiste. Tienen a su hija favorita y la casa de sus sueños a su entera disposición. Carmen se dio media vuelta y caminó por el largo pasillo hacia la puerta. Sus pasos resonaban con la fuerza de una persona que recupera su dignidad. Detrás de ella, dejaba los gritos histéricos de su madre pidiendo explicaciones. Dejaba los reproches vacíos de un padre que jamás supo cómo protegerla. Al salir a la calle, el aire cortante de la noche madrileña le limpió los pulmones. El contraste de temperatura le puso la piel de gallina de manera instantánea. Carlos le abrió la pesada puerta del coche con una suavidad infinita. Ella se dejó caer en el asiento del copiloto, exhausta pero inmensamente viva. El motor del vehículo arrancó con un ronroneo grave y muy reconfortante. El viaje de vuelta al centro de la ciudad comenzó en el más absoluto silencio. No era un silencio frágil, incómodo o a punto de romperse en mil pedazos. Era el silencio sólido y pacífico de quien acaba de sobrevivir a un gran naufragio. Carlos conducía con una mano firme en el volante de cuero oscuro. Con la otra mano,
Buscó los dedos fríos de su mujer y los entrelazó con fuerza. No le preguntó qué estaba pensando ni cómo se sentía en ese momento crítico. Simplemente estaba allí, ofreciendo su amor incondicional sin hacer preguntas. Carmen miró las luces anaranjadas de las farolas pasar a toda velocidad. Por fin había trazado un límite infranqueable, una verdadera frontera de respeto. Había dicho que no, rompiendo la asfixiante cadena invisible de su infancia. Pero conocía demasiado bien a su madre como para pensar que aquello acababa ahí. Rosa y Antonio no eran personas que aceptaran un no por respuesta fácilmente. Estaban acostumbrados a traspasar todos los límites sin sufrir penalizaciones. Habían exigido la casa de la sierra con una desesperación muy real. Y una familia acorralada y desesperada es capaz de cruzar cualquier línea ética. Carmen sintió un leve escalofrío recorriendo toda su columna vertebral. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar sus padres para imponer su voluntad? Mientras el coche avanzaba rápidamente hacia la seguridad de su hogar, una idea empezó a germinar en la mente calculadora de la protagonista. Si querían jugar sucio para doblegarla, ella tendría que prepararse para la guerra. ¿Qué medidas extremas iba a tener que tomar antes de que saliera el sol? El viaje de regreso a casa transcurrió en una quietud casi absoluta. No era el típico silencio tenso, ese que amenaza con romperse en mil pedazos de forma violenta. Era una calma profunda, sólida, inmensamente reconfortante para el alma. Marcaba el instante exacto en el que algo dentro de Carmen dejó de doblarse. Carlos mantenía una mano firme sobre el volante de cuero oscuro. La otra descansaba suavemente muy cerca de la pierna de su mujer. Estaba lo bastante cerca como para que ella la tomara si lo necesitaba. Pero Carmen no lo hizo todavía. Necesitaba saborear aquel silencio purificador más que el consuelo físico. Por la ventanilla, las luces de las calles de Madrid desfilaban rápidamente. Los faroles centenarios arrojaban sombras alargadas sobre el asfalto mojado. Al llegar a su céntrico piso, el ambiente los envolvió como un cálido abrazo. El ligero aroma a lavanda y cera para madera flotaba en el ambiente. Carmen colgó su pesado abrigo en el perchero de pie de la entrada. Se descalzó con extrema lentitud, liberando sus pies cansados y oprimidos. Caminó directamente hacia el cuarto de baño sin encender la luz principal. Abrió el grifo del lavabo y un chorro de agua helada brotó con fuerza. Juntó ambas manos, formando un cuenco, y empapó su rostro pálido. El contraste térmico le cortó la respiración por una fracción de segundo. El agua resbalaba por sus mejillas, arrastrando el maquillaje y el cansancio. Se secó con una toalla de algodón mullido, sintiendo la textura en su piel. Se miró fijamente en el espejo iluminado por un pequeño foco amarillento. Sus ojos oscuros le devolvieron la mirada con una serenidad asombrosa. No había lágrimas de dolor, ni temblores incontrolables de angustia. Su mandíbula estaba apretada, pero sus hombros habían perdido su rigidez. Era la quietud absoluta que sigue a años de tragarse tormentas enteras. Caminó con paso decidido hacia su pequeño escritorio de roble macizo. La pequeña lámpara de mesa proyectó un círculo de luz sobre la madera. Su ordenador portátil descansaba en el centro, frío, plateado y apagado. Carmen lo abrió con un movimiento rápido y la pantalla cobró vida. El primer paso para recuperar su libertad era bloquear los números de teléfono. No lo hacía por venganza, ni por un arranque de ira infantil y pasajero. Lo hacía por pura necesidad de supervivencia emocional y mental. Conocía perfectamente el ciclo tóxico de sus padres frente a los límites. Primero llegaba la reacción violenta, llena de reproches dolorosos. Luego, la culpa manipuladora que apelaba al supuesto deber de una buena hija. Después, una falsa disculpa seguida de una conveniente amnesia total. En la cultura española, el respeto incondicional a los padres es casi sagrado. Un mandato social no escrito que obliga a soportar cargas insoportables. Pero Carmen no podía permitirse volver a caer en ese bucle destructivo. Abrió su lista de contactos y buscó los perfiles de su familia directa. Seleccionó los nombres y pulsó el botón de bloqueo sin dudar un instante. Los clics del ratón sonaban secos, definitivos, casi quirúrgicos en el silencio. Era un corte limpio y muy necesario, disfrazado de simple rutina digital. A continuación, su mente pasó a la protección de su patrimonio personal. Abrió la aplicación de seguridad vinculada a la casa rural de la sierra. En la pantalla del móvil apareció el icono de su querido refugio entre los pinos. El sistema indicaba que la alarma estaba armada y conectada con normalidad. Pero para ella, la seguridad estándar que tenía instalada ya no era suficiente. Endureció todas las configuraciones posibles de la vivienda montañesa. Cambió la contraseña principal por una secuencia alfanumérica mucho más compleja. Activó la estricta verificación en 2 pasos para evitar cualquier intrusión.
Eliminó de raíz el acceso remoto que sus padres conservaban en sus teléfonos. Configuró alertas inmediatas ante cualquier leve movimiento en el porche. A partir de ese momento, cada notificación urgente llegaría directamente a ella. Después de blindar su refugio, abrió una vieja carpeta titulada Documentos. En su interior, se encontraban 5 años de historial de pagos bancarios. No eran complicadas hojas de cálculo, sino simples pruebas irrefutables, confirmaciones mensuales, recibos de transferencias y breves notas al margen. Aquellos papeles representaban sus vacaciones canceladas y sus ahorros perdidos. Miró las altísimas cifras reflejadas en el blanco brillante de la pantalla. No necesitaba leerlas con detalle para sentir su abrumador peso en el pecho. Las fechas formaban un patrón innegable, una forma precisa, una verdad absoluta. Comprimió la enorme carpeta y la guardó en un lugar encriptado de la nube. No planeaba usar esos documentos como un arma arrojadiza contra sus padres. Solo quería mantener intacta su propia cordura ante la manipulación venidera. Necesitaba un recordatorio tangible de que no estaba inventando nada, de que todos sus grandes sacrificios habían sido terriblemente reales y verdaderos. Carlos se apoyó en el marco de la puerta del estudio, observándola en silencio. Llevaba 2 tazas humeantes de té negro en las manos. El aroma amargo e intenso inundó el reducido espacio del escritorio. ¿Quieres hablar de lo que ha pasado en la cena?, preguntó su marido en voz baja. Todavía no respondió ella, bajando lentamente la tapa del ordenador. Él asintió con comprensión, sin ofenderse ni exigir mayores explicaciones. Dejó la taza de cerámica sobre el escritorio y le acarició el cabello suavemente. Ese respeto incondicional por su espacio era exactamente lo que ella necesitaba. Carmen dio un pequeño sorbo a la infusión muy caliente. El calor del líquido le recorrió el esófago, asentando su revuelto estómago. Volvió a abrir el portátil durante unos pocos minutos más. Creó una nueva y sencilla hoja de cálculo totalmente en blanco. Comenzó a escribir un inventario detallado de sus obligaciones pasadas. Los meses que cubrió la hipoteca íntegra cuando ellos fingían no tener dinero. Las veces que pospuso sus propios planes por pagar las costosas averías ajenas. Línea por línea, los números aparecían limpios, fríos, desprovistos de emoción. No buscaba calcular una deuda exacta para exigirla o cobrarla en el futuro. Solo necesitaba presenciar, con sus propios ojos, el inmenso coste de su bondad. Cuando terminó de rellenar la última fila, cerró la hoja sin molestarse en guardarla. Alrededor de la medianoche, se acercó al gran ventanal de su salón principal. Las luces incesantes de la ciudad brillaban de forma difusa a lo lejos. Eran destellos borrosos que pintaban el horizonte madrileño de un tono dorado. El zumbido constante del tráfico subía a través de los gruesos cristales dobles. Una prueba palpable de que el mundo seguía girando, incluso cuando ella paraba. Carlos se unió a ella, apoyando su barbilla en el hombro de su esposa. Se quedaron allí de pie, respirando al unísono, mirando la inmensidad de la noche. Por primera vez en muchos años, Carmen se sintió profundamente anclada a la tierra. A la mañana siguiente, se despertó con la mente extrañamente lúcida y clara. El sol de la mañana se filtraba tímidamente a través de las persianas a medio abrir. Se duchó con agua muy caliente, dejando que el vapor purificara su mente. Sus movimientos eran deliberados, seguros, marcando un claro cambio interno. Mientras se preparaba para salir hacia su oficina, se detuvo frente al recibidor. Abrió lentamente el pesado cajón de madera del mueble de la entrada. En su interior descansaba un manojo de llaves metálicas sobre una bandeja. Cogió la copia que abría la puerta principal de su casa rural en la sierra. El metal estaba muy frío y tenía bordes afilados e irregulares al tacto. Era un simple trozo de acero moldeado, pero pesaba como si fuera plomo. Representaba 5 años de responsabilidades ajenas y de esfuerzo borrado. Apretó la llave en su puño con fuerza hasta que la marca se hundió en su piel. Luego, la devolvió a su sitio en el cajón con suma y ceremonial delicadeza. Había blindado su vida digital y emocional ante posibles ataques externos. Sus padres ya no tenían forma alguna de acceder a su preciado refugio. Pero la desesperación es un veneno capaz de nublar completamente la razón. Y Carmen estaba a punto de descubrir, de la manera más cruda posible, que unas estrictas contraseñas nuevas no pueden frenar la osadía familiar. ¿Qué estaba a punto de suceder cuando el sistema de máxima seguridad detectara la presencia de unos intrusos muy conocidos forzando la puerta? Los días posteriores a la tensa cena familiar en el chalet de su hermana transcurrieron en una quietud maravillosamente extraña y desconocida. El mundo de Carmen parecía haber perdido gran parte de su gravedad opresiva. La pesada losa invisible que oprimía su pecho había desaparecido por completo.
El aire entraba y salía de sus pulmones con una fluidez asombrosa. Era como si algo muy profundo y dolorosamente enredado en su interior se hubiera desenredado mágicamente durante la fría madrugada. Se despertaba cada mañana antes de que sonara la alarma del despertador digital. La habitación seguía en penumbra, bañada por una luz tenue y azulada. La ciudad de Madrid aún dormía bajo el frío manto del amanecer otoñal. En su moderna cocina, el aroma a café recién molido lo llenaba todo. Era un olor tostado, intenso, profundamente hogareño y terrenal. Carmen daba pequeños sorbos a su pesada taza de cerámica blanca. El líquido oscuro y amargo le calentaba la garganta milímetro a milímetro. El sabor fuerte del grano tostado la anclaba firmemente al momento presente. Por primera vez en años, no revisaba su teléfono móvil con pánico al despertar. No esperaba encontrar exigencias urgentes o reproches matutinos de su madre. Recordaba cómo Rosa solía llamarla a media mañana casi todos los días. Siempre eran emergencias fabricadas para llamar desesperadamente la atención. Carmen, el coche hace un ruido rarísimo, ven a buscarme y llévalo al taller. Ese maldito zumbido constante de fondo había desaparecido por completo. Su prima Marta la había llamado un par de días atrás con gran cautela. Le contó, con una voz muy cuidadosa e impregnada de lástima condescendiente, que sus padres habían intentado instalarse de nuevo en la casa de Elena. Buscaban refugio en la misma propiedad que acababan de regalar ciegamente. La hermana pequeña, previsiblemente, les había cerrado la puerta en las narices. Se negó en rotundo a acogerlos en el chalet argumentando falta de intimidad. El profundo egoísmo que Antonio y Rosa tanto habían fomentado en su hija menor se había vuelto en contra de ellos mismos como un peligroso boomerang. Carmen escuchó el patético relato de su prima sin inmutarse en absoluto. No sintió pena, ni rabia, ni siquiera un atisbo de satisfacción cruel y vengativa. Solo experimentó una inmensa, pura y reparadora distancia emocional. Esa lejanía vital que solo se alcanza tras años de cargar un peso injusto. Y decidir, finalmente, dejarlo caer al suelo para no volver a recogerlo jamás. Sanar de los abusos familiares no es un proceso ruidoso ni lleno de grandes discursos. A veces, la verdadera libertad es simplemente la gloriosa ausencia de ruido. Es el espacio en blanco que queda cuando dejas de ser utilizada como herramienta. Un límite no es un muro de piedra inquebrantable construido para castigar a otros. Es una delicada línea trazada con máximo respeto para proteger tu propia dignidad. Y Carmen había dibujado esa línea de seguridad con un trazo firme e imborrable. El ambiente en su oficina de diseño arquitectónico era vibrante y muy dinámico. Las mañanas madrileñas solían estar llenas de planos gigantes, reuniones y llamadas. El sonido rítmico y constante de los teclados mecánicos inundaba la sala diáfana. El zumbido grave de la impresora de gran formato marcaba el compás del trabajo. Las conversaciones cruzadas se mezclaban con el olor a papel limpio y tinta fresca. Carmen se sentó frente a su escritorio blanco, inmaculado y perfectamente ordenado. La brillante luz del sol otoñal entraba de lleno por el inmenso ventanal de cristal. Le calentaba suavemente la espalda a través de la fina tela de seda de su blusa. Revisó sus correos electrónicos corporativos con una concentración absoluta y serena. Su mente estaba más aguda, creativa y eficiente que en los últimos 5 largos años. Carlos le había enviado un breve mensaje de texto a media mañana desde su despacho. Te he guardado un trozo de tu tarta favorita para esta noche. Te quiero muchísimo. Ella sonrió al leer la brillante pantalla, sintiendo un cosquilleo cálido en el estómago. Su sólido matrimonio había salido enormemente fortalecido de la espantosa tormenta. El contraste entre la absoluta fragilidad y toxicidad de su familia de sangre y la inquebrantable fortaleza de la familia que ella había elegido, era abrumador. Pero aquella dulce y reparadora calma emocional tenía los días estrictamente contados. Llegó un fatídico miércoles por la mañana, justo en la aburrida mitad de la semana. El imponente cielo de Madrid estaba cubierto por una espesa capa de nubes grises. Carmen se encontraba profundamente inmersa en una importante reunión de proyectos. La moderna sala de juntas tenía un marcado olor a ozono y a rotuladores de pizarra. El director del departamento explicaba con vehemencia las nuevas directrices trimestrales. Carmen tomaba apuntes detallados con su elegante bolígrafo negro de tinta de gel. El suave trazo se deslizaba sin esfuerzo sobre el papel grueso de su cuaderno de notas. De repente, el silencio relativo y respetuoso de la sala se rompió de forma brusca. Su teléfono móvil, olvidado por un instante sobre la inmensa mesa de cristal templado, vibró. Fue un zumbido fuerte, prolongado e insultantemente ruidoso contra la superficie de vidrio. Carmen bajó la mirada por pura inercia hacia la brillante e indiscreta pantalla táctil.
Esperaba ver un recordatorio de calendario o quizás otro cariñoso aviso de Carlos. En su lugar, un número de teléfono de centralita completamente desconocido parpadeaba. La extraña combinación de dígitos largos no pertenecía a ninguno de sus contactos. Un instinto primario y visceral le sugirió que rechazara la extraña llamada de inmediato. Pero una pequeña punzada de inquietud irracional se clavó profundamente en su nuca. Pulsó el pequeño botón rojo de rechazo y volvió a centrar su atención en la larga reunión. Apenas 10 agónicos segundos después, el dispositivo volvió a vibrar con muchísima fuerza. Esta vez, el molesto sonido mecánico pareció mucho más urgente, casi desesperado. El teléfono temblaba descontrolado sobre la mesa, atrayendo las miradas de sus compañeros. El director del departamento hizo una pequeña e incómoda pausa en su intenso discurso. Carmen sintió un repentino rubor de vergüenza subiendo velozmente por sus mejillas. Lo siento muchísimo, debo atender esto de urgencia, susurró ella con tono de disculpa. Se levantó de su silla ergonómica de cuero con movimientos muy rápidos y precisos. Cogió el terminal helado entre sus dedos y salió al pasillo iluminado por luces fluorescentes. El potente aire acondicionado del exterior de la sala le erizó el vello de los brazos al instante. Deslizó el dedo tembloroso por la pantalla y acercó el pequeño altavoz a su oreja derecha. Dígame, preguntó Carmen, intentando mantener la voz muy firme y totalmente profesional. Al otro lado de la línea telefónica, hubo un brevísimo y angustioso instante de silencio total. Luego, se escuchó el molesto sonido de una leve interferencia de radio estática de fondo. Era un zumbido eléctrico muy particular que erizaba la piel y ponía los nervios de punta. ¿Habló con doña Carmen Herrero?, preguntó de repente una voz masculina muy seca. Era un tono profundamente profesional, grave y cargado de una excesiva autoridad burocrática. Sí, soy yo. ¿Con quién estoy hablando exactamente, por favor? Carmen apretó su espalda contra la fría pared blanca del estrecho y solitario pasillo. El tacto helado de la pintura satinada le caló hasta los mismos huesos de la columna. Le llamamos desde la comisaría de la policía local del municipio de la Sierra Madrileña. Estamos contactando con usted de máxima urgencia en relación a su propiedad rural. El sistema central de alarma conectado a nuestra comisaría ha saltado hace 20 minutos. Tenemos a 2 personas retenidas que han intentado acceder a la vivienda de forma ilícita. El mundo entero se detuvo por completo y de forma brutal a su alrededor. El suave murmullo de la lejana oficina pareció desvanecerse en un pozo oscuro y sin fondo. La respiración de Carmen se cortó abruptamente en seco, atrapando el aire en su pecho. Su mente unió las piezas del macabro y absurdo rompecabezas en escasas milésimas de segundo. Estas 2 personas aseguran firmemente ser sus padres, señora Herrero. Afirman poseer pleno derecho a entrar y residir en el interior de la casa rural. El agente hizo una pequeña pausa táctica, esperando algún tipo de confirmación familiar. Dicen que utilizaron una copia de la llave, pero la alarma los consideró unos intrusos. Necesitamos que nos aclare la situación inmediatamente o procederemos a su detención. El pánico inicial de Carmen se transformó rápidamente en una lucidez aterradora y gélida. Sus padres habían ignorado por completo su negativa durante aquella fatídica cena. Habían intentado entrar usando la copia antigua de la llave que ella nunca les pidió devolver. Pero su astuto plan había chocado frontalmente contra un sistema de seguridad de hierro. La inmensa trampa que sus propios padres habían cavado con arrogancia se cerraba sobre ellos. ¿Qué iba a responder Carmen ante la implacable presión de las severas autoridades policiales? ¿Volvería a agachar la cabeza para cubrirlos o los dejaría hundirse en su propia miseria? La voz del agente de policía resonó con fuerza a través del auricular. Carmen sentía el frío del pasillo penetrando por la suela de sus zapatos. Su mente trabajaba a una velocidad de vértigo en aquella fracción de segundo. El agente esperaba una respuesta clara, concisa y oficial por su parte. Señora Herrero, ¿se encuentra usted ahí?, insistió el policía con impaciencia. Sí, estoy aquí, agente, respondió Carmen con un hilo de voz que no parecía suyo. Tomó una bocanada de aire helado que le quemó la garganta reseca. Se preparó mentalmente para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. Efectivamente, son mis padres. Conozco perfectamente a esas 2 personas. El agente exhaló un suspiro de ligero alivio al otro lado de la línea. De acuerdo, entonces asumo que ha habido un error de comunicación familiar. Procederemos a desactivar la alarma y les permitiremos la entrada al domicilio. No, gritó Carmen, sorprendiéndose de la tremenda fuerza de su propia voz. El grito rebotó contra las paredes blancas del largo pasillo de la oficina. El policía guardó un silencio sepulcral, claramente descolocado por la negativa.
No tienen mi autorización para entrar en esa propiedad bajo ningún concepto. Es cierto que son mis padres, pero no tienen permiso legal para estar ahí. Esa casa es exclusivamente mía y ellos han intentado acceder sin mi permiso. Las palabras cayeron con un peso enorme, definitivo e irrevocable. Había verbalizado su límite frente a una autoridad de la ley y el orden. Ya no había marcha atrás, el frágil puente familiar acababa de arder por completo. Entendido, señora Herrero, la situación cambia de manera considerable. No podemos dejarles entrar, pero afirman firmemente no tener otro lugar a donde ir. Tienen varias maletas grandes de equipaje amontonadas en el porche delantero. ¿Desea usted desplazarse hasta la propiedad para aclarar esta situación en persona? Podemos retenerlos aquí hasta que usted llegue para interponer una denuncia. Carmen cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared helada. Sentía el pulso latiendo con violencia en sus sienes castigadas por la tensión. Voy hacia allí ahora mismo. Tardaré aproximadamente 1 hora en llegar. Por favor, asegúrense de que no toquen nada de la propiedad hasta que yo llegue. Colgó la llamada antes de que sus manos comenzaran a temblar sin control. Se separó de la pared despacio, sintiéndose increíblemente pesada pero firme. Regresó a la sala de reuniones, abrió la puerta de cristal con gran disimulo. Recogió su bolso y su abrigo sin hacer apenas ruido. Se despidió de su jefe con un gesto rápido, alegando una urgencia familiar grave. Caminó rápidamente hacia el despacho de Carlos, situado en el ala este del edificio. Al asomarse por la puerta entornada, le vio tecleando concentrado en su ordenador. Carlos levantó la vista al instante, percibiendo la inusual palidez de su mujer. No hizo falta que ella pronunciara un largo y dramático discurso explicativo. Están en la casa de la sierra, dijo Carmen con la voz rota por la pura tensión. Han intentado entrar, ha saltado la alarma de seguridad de la puerta. La policía local de la zona está allí ahora mismo reteniéndolos. Carlos se levantó de su silla de un salto, sin hacer ni una sola pregunta más. No cuestionó sus motivos, ni sugirió que perdonara a sus padres por compasión. Agarró las llaves del coche de la mesa y se puso su chaqueta oscura al instante. Esa era la inmensa grandeza de su matrimonio, una lealtad absoluta y sin fisuras. Salieron del enorme edificio de oficinas bajo un cielo de plomo amenazador. El viento frío de Madrid les azotó la cara al cruzar el aparcamiento subterráneo. El sonido del motor del coche resonó en el garaje vacío y oscuro. Emprendieron el trayecto por la autovía A6, en dirección a la sierra madrileña. El tráfico era sorprendentemente fluido para ser un miércoles a mediodía. El asfalto húmedo y oscuro pasaba a toda velocidad bajo los gruesos neumáticos. A medida que dejaban atrás la gran ciudad y sus imponentes edificios de cristal, el paisaje se transformaba en bosques densos de pinos y montañas grises. El interior del coche era un refugio silencioso en medio de aquella tempestad. Carlos conducía con ambas manos al volante, la mandíbula firmemente apretada. Carmen miraba por la ventanilla empañada por el intenso contraste térmico. Mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, apretando los dedos con fuerza. Su mente viajaba atrás en el tiempo, recordando escenas de su dolorosa infancia. Si esto hubiera sucedido hace solo 5 años atrás, ella estaría aterrorizada. Habría conducido a toda velocidad, llorando por el bienestar de sus padres. Habría rogado de rodillas a la policía que no se los llevaran detenidos a comisaría. Habría pedido disculpas por un error que ella ni siquiera había cometido. Pero la mujer que viajaba hoy en el asiento del copiloto era completamente distinta. Era una mujer que había pagado una hipoteca ajena durante 60 largos meses. Una mujer que había sido humillada en una boda delante de un centenar de invitados. Una mujer que había entendido, por fin, que el amor familiar no debería ser un peaje. Lo estás haciendo bien, murmuró Carlos sin apartar la vista de la sinuosa carretera. Su voz grave y serena flotó en el aire caliente del habitáculo del vehículo. Tengo miedo de lo que voy a sentir cuando les vea allí tirados, confesó Carmen. Su gran vulnerabilidad asomó por un instante, mostrando el inmenso dolor de una hija. Es normal, tienes un corazón inmenso, pero, esta vez, el corazón es para ti misma. Tomaron el desvío hacia el pequeño municipio de montaña, rodeado de naturaleza salvaje. El olor a tierra mojada, a pino silvestre y a resina se colaba por la ventilación. El cielo se había vuelto aún más oscuro, amenazando con una tormenta inminente. Los árboles milenarios se mecían violentamente bajo las fuertes rachas de viento gélido. Tomaron el camino de grava suelta que llevaba directamente hasta la casa rural. Las pequeñas piedras crujían bajo las pesadas ruedas con un sonido áspero. Al girar la última curva pronunciada entre los frondosos matorrales, los vieron de frente. El coche patrulla de la policía local estaba aparcado en diagonal junto a la entrada.
Sus luces prioritarias azules estaban apagadas, dando un aspecto aún más solemne. 2 agentes uniformados estaban de pie, con los brazos cruzados tras la espalda. Y sentados en los fríos escalones de piedra del porche delantero, estaban sus padres. Rosa estaba encogida sobre sí misma, abrazando sus rodillas para protegerse del viento. Su maquillaje caro estaba completamente corrido por lágrimas de pura frustración. Antonio caminaba en círculos nerviosos por la parcela, pateando la grava con rabia. Junto a la hermosa puerta de roble macizo, descansaban 3 inmensas maletas de viaje. Un patético despliegue de la arrogancia que los había llevado hasta aquel oscuro precipicio. Cuando el coche de Carlos se detuvo por completo levantando una nube de polvo gris. Antonio levantó la cabeza y miró directamente hacia el parabrisas del vehículo. Su rostro demacrado se iluminó de inmediato con una falsa chispa de esperanza. Aún creía, en su profunda y arrogante ceguera, que su hija venía a rescatarlos. Carmen apagó el motor del coche, sumiendo el entorno en un silencio ensordecedor. El sonido de la brisa aullando entre las ramas de los pinos era lo único que se escuchaba. Respiró hondo, uniendo todas las piezas rotas de su maltrecho corazón en una sola. Agarró el tirador de la puerta y se preparó para enfrentar el momento más duro de su vida. ¿Qué miserable excusa intentarían usar sus padres ante la imponente presencia de la policía? Y sobre todo, ¿estaría Carmen verdaderamente preparada para darles el golpe de gracia? El sonido metálico de la puerta del coche al cerrarse fue ensordecedor. Resonó como un disparo de advertencia en medio de la silenciosa montaña. El viento helado de la sierra madrileña agitaba las copas de los inmensos pinos. Un fuerte olor a resina, a tierra mojada y a tormenta inminente impregnaba el aire. Carmen apoyó las botas sobre la grava suelta de su propia parcela. Sintió la pequeña vibración de las piedras bajo sus pies firmes. Carlos caminaba un paso por detrás de ella, cubriendo su flanco derecho. Era su escudo silencioso, su apoyo incondicional en medio del desastre. Al verlos acercarse, la actitud de los padres cambió de forma drástica. Rosa se alisó la falda arrugada con ambas manos temblorosas. Adoptó de inmediato su clásica postura de matriarca ofendida e incomprendida. Antonio, por su parte, esbozó una sonrisa nerviosa hacia los agentes de policía. «Menos mal que llegas, hija mía», exclamó Rosa con un falso tono de alivio. Abrió los brazos, esperando que Carmen corriera a abrazarla para salvar la situación. «Diles a estos señores que todo esto es un ridículo malentendido familiar. Diles que somos tus padres y que tenemos derecho a entrar en nuestra casa». Uno de los agentes, un hombre alto con el rostro curtido por el frío, dio un paso al frente. Su radio de comunicación emitía pequeños chasquidos estáticos en su hombro. ¿Es usted doña Carmen Herrero, la legítima propietaria de este inmueble?, preguntó. «Sí, agente, soy yo», respondió Carmen, deteniéndose a 2 metros del porche. El policía asintió, sacando una pequeña libreta de notas de su bolsillo oscuro. «Estas 2 personas aseguran tener su permiso explícito para residir aquí. Intentaron acceder usando una llave, pero el código de seguridad no coincidía. ¿Confirma usted que les ha cedido el uso de la vivienda?». El silencio que siguió a esa pregunta fue tan denso que casi se podía masticar. Antonio miró a su hija con los ojos muy abiertos, suplicando en absoluto silencio. Confiaba plenamente en el inmenso poder de «el qué dirán». Estaba seguro de que Carmen jamás los humillaría delante de las autoridades. La sagrada lealtad familiar española debía prevalecer sobre cualquier disputa. Pero Carmen ya no vivía prisionera de esas antiguas y oxidadas cadenas. Mantuvo la barbilla alta y clavó su mirada oscura en el rostro de su padre. «No, agente, no tienen mi permiso para estar aquí. Mi respuesta fue un no rotundo anoche, y sigue siendo un no ahora mismo». El rostro de Antonio pasó rápidamente de la pálida súplica al rojo de la ira. «Carmen, no montes un espectáculo denigrante delante de la policía», siseó el padre. «Somos tus padres, por el amor de Dios. ¿Nos vas a dejar en la calle?». Rosa rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de pura manipulación. Eran lágrimas de auténtico pánico al ver que su plan maestro se derrumbaba. «Hemos sacrificado nuestra vida entera por ti, desagradecida», gritó la madre. Su voz aguda y estridente rasgó la paz natural del bosque circundante. «Lo hemos perdido todo y así es como nos pagas. Eres un monstruo». Carmen sintió un sabor metálico y amargo en la boca, como si masticara cobre. La indignación que había reprimido durante 5 años estalló por fin. Pero no lo hizo en forma de gritos histéricos ni de insultos vulgares. Lo hizo con la fuerza implacable, fría y cortante de la más pura verdad. «¿Que lo habéis perdido todo, mamá?», preguntó Carmen en voz baja, pero letal. Dio un paso más hacia el porche,
acorralando psicológicamente a sus padres. Los dos agentes de policía retrocedieron instintivamente, observando la escena. Notaron enseguida que aquella dinámica ocultaba un grave abuso emocional. Vosotros no habéis perdido absolutamente nada, continuó Carmen con firmeza. Vosotros decidisteis regalarle vuestra casa a Elena el día de su boda. Una casa preciosa de ladrillo visto que estabais a punto de perder por las deudas. Una casa que yo salvé con mi propio dinero durante 60 largos meses. Antonio abrió la boca para protestar, pero de su garganta no salió ningún sonido. La vergüenza pública, el mayor terror de un hombre de su generación, lo paralizó. 5 años, papá, 5 años pagando vuestra altísima hipoteca en secreto, vaciando mi cuenta de ahorros para que no os echaran a la puñetera calle. Y en la boda, se la regalasteis a mi hermana pequeña para llevaros los aplausos. ¿Y ahora venís a exigir que os ceda mi único refugio? ¿Con qué derecho? El silencio de los agentes de policía era absoluto y profundamente elocuente. Sus miradas hacia los padres habían pasado de la mera duda a un claro desprecio. El enorme peso de la verdad acababa de aplastar la fachada de la familia perfecta. Rosa se tapó la cara con las manos, pero ya no había dignidad que salvar. El secreto familiar más oscuro había sido expuesto a plena luz del día. El agente más veterano se aclaró la garganta, rompiendo la tensión extrema. Señora Herrero, los hechos están completamente claros para nosotros. Estas personas están cometiendo un presunto delito de intento de usurpación. ¿Desea usted interponer una denuncia formal para que procedamos a su detención? La palabra, detención, flotó en el aire frío como una auténtica condena de muerte. Rosa emitió un gemido ahogado y se aferró con desesperación al brazo de su marido. El altivo Antonio parecía haber envejecido 10 años en apenas un par de minutos. Toda su falsa superioridad moral se había desvanecido como el humo en el viento. Carmen los observó durante unos larguísimos segundos, analizando su miseria. Podría aplastarlos judicialmente, podría hacerles pagar por todo su sufrimiento. Podría enviarlos a un calabozo oscuro para que probaran su propia medicina. Pero la verdadera justicia emocional no consiste en convertirse en el verdugo. Consiste, simplemente, en dejar de ser para siempre la víctima complaciente. No voy a presentar cargos penales, dijo finalmente Carmen, bajando los hombros. Rosa exhaló un gran suspiro de alivio, creyendo que había vuelto a ganar la partida. Pero las siguientes palabras de su hija mayor le helaron la sangre en las venas. Pero quiero que los escolten fuera de mi propiedad de manera inmediata. Y si vuelven a acercarse a esta casa, entonces sí que los llevaré a los tribunales. El agente asintió con gran profesionalidad, comprendiendo perfectamente la situación. Se acercó a los padres de Carmen y les señaló su coche patrulla con firmeza. Recojan sus pertenencias ahora mismo. Les llevaremos a la estación de autobuses. Desde allí tendrán que buscarse la vida, pero aquí ya no tienen nada que hacer. Mientras los policías ayudaban a cargar las pesadas maletas en el maletero. Una furgoneta blanca rotulada con el anuncio de un cerrajero subió por el camino. Carmen había calculado cada mínimo detalle para asegurar su paz mental. El operario se bajó de la furgoneta, saludó con la cabeza y sacó sus herramientas. Antonio y Rosa caminaron arrastrando los pies hacia el vehículo policial. Parecían dos sombras errantes, despojadas de todo su antiguo poder opresor. Justo antes de entrar en la parte trasera del coche, Rosa se giró lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un rencor profundo y venenoso. «Te vas a quedar completamente sola en la vida», Carmen escupió su madre. Fue una maldición final, pronunciada con la crueldad de quien no sabe perder. Carlos, que se había mantenido en silencio hasta entonces, rodeó la cintura de su mujer. La acercó hacia su pecho cálido y la besó suavemente en la coronilla del pelo. «No estás sola», respondió Carlos con una voz que resonó como un trueno. «Está rodeada de personas que la respetan. Algo que ustedes nunca supieron hacer». El coche patrulla arrancó, levantando una nueva nube de polvo grisáceo. Se alejó lentamente por el sinuoso camino de tierra, llevándose consigo la pesadilla. El sonido del motor se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo en el valle. El cerrajero terminó su rápido trabajo en la puerta principal de madera de roble. Se acercó a Carmen con una gran sonrisa y le entregó un nuevo y reluciente juego de llaves. El metal plateado brillaba con fuerza bajo la tenue luz de la tarde nublada. Carmen cerró el puño alrededor de las llaves, sintiendo sus bordes dentados y fríos. Esta vez, el metal no representaba una carga familiar pesada e insoportable. Esta vez, representaba la llave maestra de su propia y absoluta libertad. Sin embargo, cuando el silencio volvió a adueñarse por completo del frondoso bosque. El teléfono de Carmen vibró de nuevo en el interior del bolsillo de su abrigo.
En la pantalla iluminada, un mensaje de su hermana Elena acababa de entrar. La gran onda expansiva de lo que acababa de ocurrir ya había llegado a la ciudad. ¿Qué estaba exigiendo la hermana favorita ahora que sus padres no tenían dónde caer muertos? Y sobre todo, ¿cuál sería el movimiento final para cerrar esta amarga historia? El viento helado seguía azotando las ramas de los pinos centenarios. El teléfono móvil de Carmen brillaba en la palma de su mano derecha. La pantalla táctil mostraba un mensaje de texto de su hermana Elena. Las palabras estaban escritas en mayúsculas, cargadas de pura histeria. La policía los ha dejado tirados. ¿Qué has hecho, Carmen? Otro mensaje entró apenas 2 segundos después, vibrando con fuerza. Me están llamando llorando. Yo no tengo sitio para ellos aquí. Soluciona esto ahora mismo. Es tu absoluta responsabilidad. Carmen leyó las frenéticas exigencias de la pequeña de la familia. El brillo azulado de la pantalla iluminaba su rostro sereno y cansado. Hace unos años, esos mismos mensajes le habrían provocado un ataque de ansiedad. Habría corrido a rescatar a sus padres para mantener la paz familiar. Pero ahora, al leer esas palabras egoístas, no sintió absolutamente nada. No había ira, ni tristeza, ni siquiera una leve punzada de culpa. Solo sentía la inmensa y abrumadora confirmación de que había hecho lo correcto. El monstruo del egoísmo que sus padres habían alimentado durante años acababa de volverse contra sus propios creadores. Elena, la hija perfecta y consentida, mostraba su verdadera naturaleza. Tenía un enorme chalet vacío, pagado con el sudor de su hermana mayor. Pero no estaba dispuesta a sacrificar su comodidad por el bienestar de sus padres. No quería que unos ancianos arruinaran sus fiestas y barbacoas en el jardín. Carmen no se molestó en responder a los mensajes histéricos de su hermana. Abrió las opciones del contacto con un movimiento fluido y muy tranquilo. Pulsó el botón de bloquear y la pantalla del teléfono se fundió a negro. El leve clic del dispositivo sonó como un pesado candado cerrándose para siempre. Guardó el móvil en el fondo de su bolso de cuero oscuro y suspiró profundamente. El aire puro de la sierra madrileña llenó sus pulmones de una energía nueva. Carlos le pasó un brazo fuerte y protector por encima de los hombros. Ambos caminaron juntos hacia el interior de la casa rural. Al cruzar el umbral, el olor a madera noble y a chimenea los envolvió. Era su refugio seguro, un lugar que había protegido con uñas y dientes. Lejos de la toxicidad, lejos de las humillaciones, lejos del abuso familiar. El tiempo es el juez más implacable y silencioso que existe en este mundo. En los meses siguientes a aquel fatídico encuentro en la montaña, las consecuencias de las malas decisiones cayeron con todo su peso. La realidad golpeó a Antonio y a Rosa con una dureza extrema e inexorable. Su adorada hija Elena cumplió sus crueles e insolidarias amenazas. Les prohibió terminantemente instalarse en el inmenso chalet que le habían regalado. Alegó que necesitaba intimidad absoluta para salvar su reciente y frágil matrimonio. Les cerró la misma puerta que ellos habían abierto para ella con tanta devoción. Despojados de sus ahorros, sin casa propia y rechazados por su hija favorita. Los padres de Carmen tuvieron que enfrentarse al abismo del mundo real. Terminaron alquilando un minúsculo y oscuro piso interior en un barrio periférico. Un apartamento húmedo, ruidoso, con vistas a un triste patio de luces de cemento. Antonio, el hombre orgulloso que jamás quiso mostrar debilidad alguna, pasaba los días sentado en silencio frente a una vieja televisión sin volumen. Su espíritu altivo se había roto por completo al descubrir la gran traición. La traición de la única hija a la que verdaderamente había amado y protegido. Rosa, por su parte, tuvo que tragar saliva y volver a buscar empleo. A pesar de sus severos y dolorosos problemas de artritis en las articulaciones. Encontró un trabajo limpiando portales a tiempo parcial para poder subsistir. Cada vez que escurría la pesada fregona con sus manos deformadas y doloridas. Recordaba la inmensa casa rural de la sierra que intentó robar con gran arrogancia. Era la más pura, poética y dolorosa de las justicias emocionales. Nadie les había arrebatado absolutamente nada por la fuerza. Ellos mismos habían construido su propia prisión con los ladrillos del egoísmo. Habían despreciado a su pilar más fuerte hasta que éste decidió apartarse. Mientras tanto, en el corazón del agitado centro de la ciudad de Madrid, la vida de Carmen florecía con un brillo completamente nuevo y esperanzador. Aquel invierno, tomó una decisión brillante y sumamente sanadora. Decidió poner su preciosa casa de la sierra en el mercado de alquiler vacacional. El proceso fue una verdadera y profunda terapia de sanación emocional. Tomó fotografías preciosas de los amplios ventanales bañados por la luz del sol. Compró sábanas nuevas de algodón blanco y perfumó las habitaciones con lavanda. Convirtió el escenario de su mayor trauma en un próspero y exitoso negocio.
Cada fin de semana, la casa rural se llenaba de familias felices y agradecidas. Gente que encendía la chimenea, que reía alrededor de la mesa de madera, que creaba recuerdos hermosos y sinceros bajo aquel techo protector. La vivienda dejó de ser un símbolo del oscuro abuso financiero de sus padres. Se transformó en una fuente constante de alegría y de sólidos ingresos económicos. Una tarde de domingo a principios de la cálida primavera, Carmen y Carlos estaban sentados en el balcón de su moderno piso urbano. El cielo de la capital estaba teñido de un espectacular color naranja y violeta. El ruido del tráfico llegaba hasta ellos como un susurro lejano y muy pacífico. Carmen sostenía una taza de té de jazmín entre sus manos totalmente relajadas. El aroma dulce y floral subía en espirales de vapor hacia el cielo del atardecer. Miró a su marido, que leía un libro de arquitectura con absoluta concentración. Observó las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos amables. Sintió una inmensa y profunda gratitud brotando desde el centro de su pecho. La verdadera familia no es aquella que comparte tu mismo código genético. No son aquellos que te exigen sacrificios inhumanos en nombre de la lealtad. La verdadera familia es la que te elige todos los días por lo que eres. Es la que sostiene tu mano en la oscuridad sin pedirte un peaje a cambio. Carlos levantó la vista del libro, sintiendo la intensa mirada de su esposa. Esbozó una sonrisa tierna y alargó la mano para acariciar su mejilla cálida. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó él con voz suave y aterciopelada. Pienso en lo increíblemente ligera que me siento hoy, respondió Carmen. Apoyó la cabeza en el hombro de su marido, cerrando los ojos con placidez. Es como si hubiera llevado una pesada mochila de piedras durante toda mi vida. Y, de repente, por fin la hubiera soltado en medio de aquel oscuro bosque. Carlos le dio un beso en la frente, transmitiéndole toda su infinita paz. Te mereces toda esta tranquilidad, Carmen. Te la has ganado a pulso. La historia de Carmen nos enseña una lección dura pero extremadamente necesaria. A veces, el mayor acto de amor propio que podemos hacer en nuestra vida es decepcionar profundamente a las personas que siempre nos han utilizado. Es atreverse a decir, no, aunque el mundo entero nos tache de malos hijos. Porque la dignidad humana no se negocia, ni siquiera en la mesa familiar. Y cuando finalmente dejas de ser el escudo que recibe todos los golpes ajenos, descubres que, detrás de ese muro de exigencias, reproches y chantajes, te estaba esperando la más hermosa, absoluta y merecida de las libertades. ¿Y tú, habrías tenido el valor de cambiar la cerradura de tu propia vida? Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta conmovedora historia. Si la experiencia de Carmen te ha tocado el corazón, o si alguna vez has tenido que poner límites difíciles a personas que amabas, queremos escucharte. Por favor, dale me gusta a este vídeo para ayudarnos a seguir creando contenido con mensaje. Comparte esta historia con ese amigo o familiar que necesita recordar el inmenso valor de su amor propio. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de vida. Déjanos un comentario respondiendo a la pregunta final: ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen? Leemos absolutamente todos vuestros mensajes. Gracias de todo corazón por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.